Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo les va a hablar sobre el estado de flujos de efectivo. Integrantes del grupo: Ismael Jerez, Karina Quitio, Max Yuris Islema, Lisbeth Vizcaíno, mi persona, Erika Tipán. Objetivo: informar y evaluar sobre las fuentes y usos de los fondos por las operaciones realizadas en un periodo y cómo se financiaron. También permite evaluar posibles oportunidades de inversión y analizar la liquidez de la compañía o empresa. Beneficios de la información sobre flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo se usa juntamente con el resto de los estados financieros. Ayuda a suministrar información que permita a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo. También mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades. Definiciones. En esta norma se usan los siguientes términos. El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez. Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. Actividades de inversión son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo. Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Efectivo y equivalentes al efectivo. Los equivalentes al efectivo se tienen para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Los flujos de efectivo no incluirán ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la entidad. Presentación de un estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. Actividades de operación. El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos y realizar nuevas inversiones. Actividades de inversión. Es importante porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras entidades. Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por otras entidades. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de operaciones y de permuta financiera. Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de operaciones y de permuta financiera. Actividades de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, ya que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores del capital a la entidad. Ejemplos de flujo de efectivo por actividades de financiación son los siguientes. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.
Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo. Pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. Gracias. A continuación, mi compañera. Información sobre flujos de efectivo y las actividades de operación. Nos dice que toda entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo usando dos métodos. El directo, el cual dice que ambos deben presentarse por separado y sus principales objetivos son las de cobros y pagos. El método indirecto, el cual nos dice que hay que presentar primero las ganancias o pérdidas netas. Luego se procederá a corregirlas por los efectos de transacción no monetaria, por partida de diferidos, acumulaciones o devengos. Es muy aconsejable que las entidades que presenten su flujo de efectivo en el método directo, y ya que contendrá mucha más información y sobre todo esta será de mucha utilidad. Toda esta información será obtenida de los siguientes procesos: utilizando los registros contables, ajustando ventas y costos de ventas, utilizando otras partidas no monetarias, partidas cuyo efecto en el efectivo se consideren flujos de efectivo de inversiones o financiaciones. En el método indirecto se dan de la siguiente forma: los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar. Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciaciones, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos, estos procedentes de las actividades que se hayan hecho en inversiones y financiaciones. Información sobre otros flujos de efectivo en términos netos. Básicamente nos dice que los flujos de efectivo que procedan de los siguientes tipos de actividades, tanto puede ser de inversiones y de financiaciones, pueden presentarse en términos netos, cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen las actividades del cliente. Los fondos de cliente que posee una entidad dedicada a la inversión financiera, los alquileres cobrados por cuentas y pagados a poseedores de propiedades de inversión. Los siguientes flujos de efectivo procedentes de las actividades de una entidad financiera, pagos y cobros por la aceptación y reembolso de depósitos en fecha fija de vencimiento, colocación y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras, anticipo y préstamo hecho a clientes. Gracias. El impuesto a las ganancias. Este impuesto a la ganancia debe relevarse por separado con los flujos de efectivo y por lo tanto este puede ir asociado con las actividades financieras o de inversión. Estos impuestos emergen en las transacciones que ofrecen el sitio de flujos de efectivo, que se catalogan como ocupaciones de operación. El gasto acumulado por los impuestos debe ser de forma fácil, asociable con términos de ocupaciones de inversión o de financiación. Los flujos de efectivo asociados al mismo son constantes y relevantes. Normalmente los flujos de efectivo de ocupaciones son abstantes a cada uno de ellos. Inversión en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. Esto establece que se contabilice una inversión vinculada a un comercio que esté subsidiada utilizando el proceso del precio o de la colaboración de ello. Un inversionista limitará su información en el estado de flujos de efectivo a los flujos que hay entre ellos mismos y la entidad anticipada. Los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias y otros negocios. La entidad, en cualquiera de estas entidades, debe ser agregada la obtención de los siguientes negocios. A. La contraprestación total pagada o recibida. B. La proporción de la contraprestación en efectivo y equivalentes al efectivo. C. El importe de efectivo y equivalentes en las subsidiarias u otros negocios sobre los que se obtiene o se pierde el control. El informe de los activos y pasivos distintos de efectivo y equivalentes
u otros negocios sobre los que se obtiene o pierde el control, agrupados por cada categoría. El importe añadido del efectivo o recibido como contrapresión por la obtención o pérdida del control de cada uno de estos negocios se incluirá en el estado de flujos de efectivo neto o dispuestos como parte de transacción o cambios de sus circunstancias. Gracias. Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación. Los cambios a darse en este son cambios procedentes de los flujos de efectivo por financiación, cambios que surgen de la obtención o la pérdida del control de subsidiarios u otros negocios, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en el valor razonable y entre otros cambios. Nota importante aquí es que todos estos cambios también son aplicados en los activos financieros, por ejemplo, aquellos activos que cubren los pasivos que surgen de las actividades de financiación. Para la verificación de todos estos cambios, la empresa deberá siempre revelar una conciliación para entre los saldos iniciales y finales de este estado de situación financiera entre los pasivos que surgen de todas las actividades de financiación derivadas del flujo del efectivo, realizar la comparación. Los componentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo. Las entidades deberán revelar todo lo solicitado para poder determinar así un componente efectivo y sus equivalentes al efectivo. En este se dará a conocer todos los movimientos bancarios a nivel mundial. Siempre será apegado al cumplimiento de la NIC 1, en la cual se habla de la presentación de los estados financieros. Importante tomar en cuenta que toda la información que se brinde para ser determinada deberá estar acompañada de un comentario de la gerencia. No se debe evadir ninguna información para poder validar el estado de flujo de efectivo. A continuación, unos ejemplos. Como se puede evidenciar aquí, él tiene un encabezado donde deberá ir el nombre de la empresa, a qué es el estado. Por ejemplo, este es un estado de flujo de efectivo, la fecha en la que se está elaborando. Aquí se puede ver todas las actividades que tiene la empresa y los rubros a cubrir, tanto iniciales como finales. Gracias.